Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Aporte de Ensenada TV. Bueno, ahorita hay muchas noticias, muchas cosas que platicar, hay mucho tema y ahora tenemos a un invitado especial que es buenísimo para los temas que vamos a tocar el día de hoy. Fernando Rivera Garibaldi. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias por la invitación. No, ya sabes. Esta charla entre amigos ya se está haciendo costumbre. No, y tiene muy buena aceptación. Qué bueno. Tiene muy buena aceptación, Fernando, y bueno, déjame meterte en problemas. Voy a hablar de algo que ni te gusta, hombre. Quiero invitarte a que platiquemos de algo que ni te gusta, política. Muy bien. Porque la política es muy divertida, ¿no? Sí, pero parece que la política está muerta, ¿no? No, yo hablo... La política no está muerta. Lo que está muerta es la política mexicana, la política partidista. Mira, yo creo que la democracia en este país partidista, podemos decir que la semana pasada y los inicios de esta semana, podemos hablar de que la democracia partidista le cortaron la yugular. Ha muerto. A ver, analicemos las cosas como son. El PRI, a su más puro estilo, un solo precandidato, no hay una oportunidad de escoger entre Pedro y Juan, que esa es la democracia, en donde la mayoría de los que componen ese consejo político o ese partido decidieran si era Pedro o era Juan. ¿No? La cúpula del partido decidió quién es y ya le dijo: tú eres el candidato. Ven a jurar a un estadio lleno, 19,000 gentes en un estadio. Ningún acarreado. No, ¿cómo crees? Ellos no acostumbran eso. No acostumbran. El más grande de los apoyos. Pero luego le sigues el camino, o sea, no es el único. Te vas y ves el escenario montado por Morena. Un solo candidato. Igual. Van a decidir a mano alzada quién es en la asamblea. Bonita democracia. Luego nos vamos. ¿Por quién votan? Nada más hay una sopa. Hay una sopa. La de Jodeo, porque la de Fideo se acabó. Luego dicen los panistas: vamos a nuestro consejo político y un solo candidato. Ya dijeron: ¿por quién vota? ¿Qué opciones tenemos? Pues nomás hay una. Está bueno. Ahí un gobernador se medio rebeló y dijo, pero pues yo más bien creo que son escenarios de presión para que a lo mejor alguno de sus compadres o parientes no quedó para que algo me toque. Para que algo me toque. Y luego después se contentan, ¿no? Entonces dices, la democracia ha muerto. En el PRD, mi partido, pues también la democracia murió. Dice que es el partido de la Revolución Democrática. Antidemocrática. Pues también, no, yo no veo las precampañas, yo no veo las listas o estos con los nombres de los que jugaron en las precampañas. Entonces dices, pues la democracia murió. Pero murió en todos los partidos, ¿eh? Estamos hablando de todos los partidos políticos, no nada más de uno solo. Estás hablando de los otros partidos. Luego veo a López Obrador tomar protesta en el partido del Trabajo con la misma situación. Pero en el PES no fue la misma situación, porque ahí se aventó un discurso evangélico a más no poder, apelando al Viejo y Nuevo Testamento de la Biblia. Estás hablando de que estamos en un escenario de perder a la que tanto este país ha luchado, el laicismo, a este proceso de tener gobiernos laicos. En la reforma a este país le costó sangre, miles de muertos, el establecer la división entre la Iglesia y el Estado, en que el Estado asumiera sus responsabilidades
en el control y registro de sus ciudadanos, naciendo el registro civil, en que el gobierno hiciera y tuviera su responsabilidad en establecer los contratos que dieran origen a la familia para garantizar a través de la ley y de la Constitución los derechos de la familia, de los hijos, de los esposos. Estamos en riesgo de perder nuestra libertad entre creer y no creer. Estamos en riesgo a través de esa propuesta de la Constitución moral, que nos deben de explicar qué constitución moral, de qué manera, cuál es. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De la moral religiosa o de la moral cultural? Porque hay varias morales, Yo diría que debemos de tener un código, pero de ética. Hay una moral que es base para la ética. ¿Ok? Entonces, de ahí surgen los principios éticos de la moral. Me imagino, tú sabes más que yo de eso. No, pero no sepa más, sino que... Pero no veo claro de esa constitución legítima, o ¿cómo se llama? Es la constitución moral. La constitución moral. ¿Y quién habla de eso? ¿Andrés Manuel? Andrés Manuel López Obrador. Habló fue a decirles a los del PES, el Partido Encuentro Social, lo que querían escuchar, al más puro pragmatismo político. Pero eso también nos debe preocupar a la sociedad, porque también las sociedades teocráticas, esas sociedades que se basan en los conceptos religiosos, sería retroceder a los gobiernos de la Edad Media. De esa gravedad estamos hablando, Sería retroceder en el tiempo o vivir como viven algunas sociedades musulmanas que tienen gobiernos teocráticos, que tienen gobiernos basados en sus conceptos de fe, que vulneran los derechos humanos de sus ciudadanos porque los obligan a pensar de la misma manera. Los obligan a que todos sean iguales en la forma de pensamiento, y eso está en contra de la libertad del individuo y está en contra de esa libertad de creer o no creer. Está en contra de la libertad de la familia, porque en el nombre de Dios se han convertido los más grandes atropellos a la humanidad. A veces satanizamos a Hitler diciendo que mató 6 millones de judíos. ¿Y las cruzadas cuántos mataron? Y las cruzadas fueron como 10 veces más. ¿Cuántos murieron tan solo aquí en México por el movimiento cristero? Por muchísimos más. Entonces dices, en el nombre de Dios y en el nombre de las religiones han muerto o hemos asesinado más que esos genocidios que nos asustamos. Por eso es preocupante, por eso yo pienso que debemos de tocar el tema, que los ciudadanos debemos de concientizarnos de ese gran peligro. Yo no hablo de peligro para México. Yo no hablo que no estás como Fox. No, yo hablo que es un peligro el que perdamos nuestras libertades, nuestros derechos, porque son derechos humanos inherentes al ser humano de su nacimiento. El derecho a pensar libremente, el derecho a creer o no creer, el derecho a disfrutar tu vida con la preferencia sexual que tú quieras, que son derechos que los reprimen las sociedades teocráticas, Sí. Y los satanizan. El derecho que tenemos a la vida, a decidir por nuestro cuerpo, por nuestras propias decisiones, a la educación, porque pues ahora van a querer que leamos la Biblia y que tengamos una educación bíblica, ¿no? Pues para eso es el hogar. La religión debe ser inculcada en la familia, en el hogar, en la casa, en tu casa. Tú debes de enseñarle los principios morales y religiosos a tus hijos, y tus hijos decidirán si siguen tus conceptos o no, a través de la educación que tú hagas, pero el Estado no debe estar involucrado en esa educación, no debe estar involucrado en fundar. Nosotros debemos fundamentar una sociedad en base a los principios éticos, que son diferentes, o a principios morales, pero culturales. Y yo pongo un ejemplo. Sí, porque
en diferentes partes de este planeta no son las mismas bases morales. ¿No? Están establecidas muy diferentes en diversos países, en diversas regiones. Aún dentro de los países mismos existen diferencias. Así es. Y entonces dices, ¿qué principios morales culturales vamos a legislar? O sea, no se pueden legislar porque son usos y costumbres de una región o de un área determinada. O de una familia. O de una familia. Entonces no los podemos legislar porque al legislarlos hacemos que todo sea igual. Ese es el problema. ¿Cómo queremos hacer una constitución moral? No, nuestra constitución es de carácter liberal, de carácter laico, que vela por los intereses de todos los mexicanos. Y ahí están los principios básicos de la ética y de la moral cultural mexicana, con todas sus raíces y con todo ese gran mosaico que significa la cultura mexicana, ¿no? Una cultura muy rica en el norte, con una cocina, con una cultura, con una forma de ver la vida diferente. Con sus particularidades. Que la ve diferente al del centro de la República y muy diferente al del sur. Hasta en lo que comemos somos Claro, diferentes. hijo, si nosotros somos diferentes, hijo. Y en Sinaloa también somos diferentes, compa. Así es. Y en Sonora igual. ¿Qué huele? Decimos, ¿qué huele? Nos saludamos así. No, y decimos de otros modos que no es conveniente decirlo aquí. Aquí no se puede decir. Entonces decimos que eso es muy preocupante. Suceden dos hechos inauditos: la formación o la propuesta de esa constitución moral y habla de la República Morosa. A mí me pareció grave porque es al más puro estilo pragmático, pero es que oportunista, de una declaración de un hombre que es público y pretende ser presidente. Pretende ser presidente de todos los mexicanos, no de un grupo nada más. Entonces debe de ser plural, incluyente y respetuoso de lo que nos ha costado mucho sacrificio a los mexicanos. Por eso yo digo, cuando no me acuerdo quién me preguntó que si Juárez, que Andrés Manuel López Obrador se basaba mucho en la filosofía de Juárez. No, hombre, Juárez ya se hubiera vuelto a morir. Y yo les dije, oye, Juárez es un personaje, de la historia, un gran hombre que condujo y transformó a este país. Verdaderamente él cumplió sus preceptos. Y le dije, pues hasta ahorita, como yo lo veo, le quedan grandes los calcetines de Juárez. Sí, cómo no. O sea, es una vergüenza con eso que te pares y pongas un retrato de Juárez y estés hablando de la Constitución moral. Pues él combatió. Pero es que mira, él es el culpable del Estado laico. Déjame hacerla de abogado del diablo. Yo pienso que López Obrador, como la mayoría de los políticos, le dicen a la gente lo que quiere oír. Entonces la gente, aquella que tiene todavía inseguridad de que si es el demonio, de que si nos va a ir mal, que si es como Maduro, que si es como Castro, que esto y que el otro, entonces dice, ahorita van a ver, no, una república amorosa, no, una constitución moral, ya es buenito, resulta que no es tan demonio como nos habían dicho. A ver, pero también hay muchos. A ver. Entonces, pero es que hay un detalle. Las mayorías, desgraciadamente, poco leen entre líneas. No hay, con todo respeto te lo digo y se lo digo a quienes nos hacen el favor de estarnos acompañando. No hay muchas personas pensantes como tú que analicen, que escudriñen, que tengan principios de libertad fuera de dogmas y que haya bases filosóficas para analizar lo que se dice previamente. Mira, desgraciadamente, gracias por los conceptos que viertes sobre mi persona, pero yo creo que nos hace falta a los gentes que tenemos alguna preparación o que nos dedicamos a algo en el aspecto personal, la filosofía, para transformarnos y educarnos, es que también hagamos uso de la voz y digamos lo que pensamos. Sí, por supuesto. Porque si no lo hacemos, estamos también incurriendo
somos cómplices de todo lo que se dice. Somos cómplices porque somos permisivos. Sí, el que calla otorga. De lo que está sucediendo en la sociedad. Pero veamos el escenario otra vez, volvamos al escenario político como empieza la charla, pues la democracia desgraciadamente partidista ha muerto en este país y necesitamos, eso es grave porque necesitamos recuperar los espacios democráticos, necesitamos recuperar esa capacidad de decidir de la gente. Volvamos a como lo hacían los griegos, hombre, votaban hasta con piedritas, los echaban en una urna, eran piedritas, si echaban piedritas blancas estaban votando por uno, si echaban la piedrita negra pues decir que no votaban por ese. Es tan fácil el ejercicio y tan sencillo el ejercicio democrático que esa capacidad de decidir y de consultar la estamos perdiendo. Y luego los que en alguna manera nos dedicamos a la política, unos como yo que me dedico a la política no de manera profesional, estamos perdiendo la credibilidad con la gente. La gente no nos cree. ¿Por qué no nos cree? Pagan justos por pecadores. Pero dime por qué no nos cree. Porque dicen, pues, todos están cortados con la misma tijera. Es de la misma. Es más, se tapan con la misma cobija. Con la misma cobija y son lo mismo. Pan con lo mismo. Pan con lo mismo, hacen lo mismo, como hemos dicho la frase aquí, hace como pato, camina como pato, es pato. Y hace cuac. Y hace cuac. Entonces dices, es grave, entonces por eso debemos de hacer uso de la voz. Aprovechar estos medios de comunicación como el tuyo que nos dan esta oportunidad de venir a expresar nuestras ideas libremente. Yo formo parte de un partido político, soy miembro del Partido de la Revolución Democrática y no por eso voy a decir que nosotros estamos bien, no, estamos igual de mal y debemos de cambiar las cosas. Así o más claro. No tenemos que cambiar. Oye, pero déjame decirte algo. Necesito ir a una muy breve pausa comercial, pero yo quiero que hablemos otros temas de Andrés Manuel, pero también quiero que hablemos de Anaya. Entonces, si me lo permites, con mucho gusto. Al cielo voy y vengo. Muy bien. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Tortas Tijuana, desde 1964, las originales. Riquísimas tortas que calman hasta el hambre más voraz, con sus excelentes promociones, como torta de pierna o asada marinada, más papas fritas sazonadas, más una soda a solo 80 pesos, o mejor aún, una torta más una soda a 65 pesos. Ubicados en Avenida Juárez, entre Mar y Castillo, llama al 205-3781 y 205-6993 para servicio a domicilio. Tortas Tijuana, las originales. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más.
Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, Abulón en lata mejillón ahumado, y mejillón en frasco grande. almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados de María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derdis.demexico@gmail.com. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Qué bueno que se quedó con nosotros. Y si nos acaba de sintonizar, sepa usted que estamos en una charla entre amigos con el señor Fernando Rivera Garibaldi. Indudablemente una persona conocedora de la política mexicana y sobre todo de la política de Baja California. Ok, continuamos con el tema. Para agotar el tema de Andrés Manuel. Oye, de veras, ¿qué están pensando? Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué están pensando? ¿Es cierto lo que me dicen? Es pregunta. ¿Es cierto lo que me han dicho de que Romo, el empresario que hace la vinculación de Andrés Manuel con el empresariado mexicano, que puso a Napoleón Gómez Urrutia, al bandido de los mineros, del sindicato de mineros, que lo puso al nivel de Mandela? Sí, fíjate. Como mártir. Estuvo grave ayer en una universidad, no recuerdo, creo que es una universidad de Jalisco. El señor Romo hizo, cuando lo cuestionaron acerca ¿En la UDG acaso? No recuerdo, para no mentir, que estuvo y dijo que que en Napito, como lo digo yo. En Napitos, así le dicen muchos. Muchos que lo conocen. Era un mártir de la política mexicana y lo equiparó a Nelson Mandela, que había pasado 30 años en la cárcel en Sudáfrica. Desde luego que los estudiantes no son tontos, se ganó una rechifla, ¿no? Una rechifla del... Pero no era rechifla la que le tenían que haber dado, era una rechinga. Entonces dices, no puede ser, pero también lo que a mí me extraña mucho, algunos amigos, no voy a omitir los nombres para no ofender, algunos amigos míos que los considero yo intelectuales o con una preparación académica y con una capacidad de análisis, y es más, algunos de ellos formando parte de algún grupo de análisis de periodistas ensenadenses, que también omitiré el comentario de qué radio es, para que así no lo desnudo tanto. Empieza a publicar en el Facebook el currículum de Napoleón Gómez Urrutia, de Napito, y decir que tiene maestrías, doctorados, lo pone como víctima, y dice, no puede ser. O sea, ¿a qué grado de fanatismo hemos llegado? O sea, recoger una información, pues todos tenemos una parte buena de la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y esas personalidades que él nació en pañales de seda. El más malo tiene algo de bueno. Él nació en pañales de seda, obvio, tuvo acceso a una educación muy de élite. De élite, y además él recibe como herencia un sindicato de mineros, ¿no? Así como si fuera el changarro de la esquina. Como si fuera el changarro de la esquina. Y después se le acusa o lo acusan y tiene acusaciones con el gobierno mexicano por un mundo de millones de dólares, no de pesos. No recuerdo la cantidad, creo que 50 y tantos millones de dólares. El señor huye a Canadá, se refugia en Canadá, tiene doble nacionalidad. Sí, y allá tiene una cadena de restaurantes. Y el señor vive muy bien. Y luego, después de eso, ¿cómo se les ocurre ponerlo de candidato plurinominal?
O sea, de Por que la va a ser, lista. de que va a entrar como senador, va a entrar. Pero aquí hay algo todavía peor. ¿Qué va a pasar si, como creo que va a suceder, pues ya, pues resulta que sí le toca, sí entra. Pero el senador, para tener fuero, necesita primero rendir protesta. ¿Cómo lo van a meter? ¿Cómo lo van a meter al Palacio Legislativo? Ya metieron una vez a uno. Como metieron al hermano de Godoy, el exgobernador de Michoacán, en la cajuela de un carro. Qué pena. Pues ese Qué pena vivir así. Ese es el problema más grave que yo veo, es que estamos vendiendo, o que se está vendiendo, la posibilidad de un cambio. Decir López Obrador significa el que vamos a cambiar la manera de hacer política. Y entonces yo, en mi tierra dicen, el árbol de chabacanos da chabacanos. Sí, claro. No da peras. Entonces, también al árbol por su frutito lo vas a conocer, sabes cómo se llama. Entonces yo no puedo pensar que con esta bola de corruptos. Sí, está una señora que ha encabezado movimientos armados. Esa misma señora tiene un montón de órdenes de aprehensión por secuestro. Dice, está Félix Salgado Macedonio. Ay, no más. Pues yo dices, ¿cómo con este grupo de corruptos vas a cambiar este país? O sea, es más de lo mismo. Quítate tú para ponerme yo, es el mensaje. Quítate tú que eres el malo para ponerme yo que soy el bueno o menos malo. Entonces dices, no hay una propuesta, hay descalificaciones. Yo no veo propuestas congruentes que un presidente las puede hacer. Estábamos platicando el otro día que de las 17 grandes propuestas que hace López Obrador, una depende del Ejecutivo, Y las demás del Legislativo. Y las demás dependen del Legislativo. Entonces lo único que va a decir, estas 16 no las pude hacer porque la mafia del poder no me dejó. Y con eso se va a justificar. Pero si llega. Si llega, entonces dices, a ver. Es que es tu responsabilidad hacer propuestas que tú puedas hacer. Que tú puedas cumplir, que dependan de ti. Que dependan de ti. Que dependan de la función que estás pidiendo que te otorgue el pueblo de México. Y las demás dice, es necesario que cambiemos esto, pero dependo del Poder Legislativo para hacerlas. Y necesitamos que me apoyen para que consigamos, a través de figuras del referéndum, a través de la participación ciudadana, logramos hacer estos cambios que se requieren constitucionales para lograr estos objetivos. Eso no lo dice. Dice, se va a acabar la corrupción en el momento que yo llegue. No, hombre, espérate. Porque yo no robo, yo no miento. No vamos a atacar la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción. Pero no me ha dicho cómo. Pero pues porque no tiene la fórmula. Pues mira, si en su partido, que no es todo México, y en las elecciones de unos cuantos estados, nada más las últimas que hubo, pues salieron a flote un chorro de corrupción de corruptelas de su mismo partido. ¿Y qué hizo? Pues nada. O sea, está el modelo que se propone está agotado. Creo que los mexicanos debemos de darnos otra forma de gobernar, otra forma de ver, para poder y fortalecer las instituciones y vigilar mucho. Yo digo que ahora ya no volteemos a ver al partido, volteemos a ver al candidato, volteemos a ver a la persona, quien nos podría garantizar que verdaderamente vamos en un rumbo diferente y que signifique cuando menos un pequeño cambio en la manera de ver cómo vemos las cosas. A mí me lastima ver la fábrica de pobres que tenemos, ¿no? A través del sistema de gobierno. Ver que casi el 60% de los mexicanos, o el 50% cuando menos de los mexicanos, vivimos en una de las categorías de pobreza. Me lastima ver que el acceso a la educación no esté garantizado de los mexicanos, que hay lugares en donde se imparten clases bajo un árbol,
sin la infraestructura adecuada. Pero esos que están bajo un árbol están mucho más seguros que algunos que están jugándose la vida dentro de ciertas aulas. De ciertas aulas, es cierto también. Bueno, en algunos casos sí, me lastima ver. Pero qué pena ambas cosas. Sí, me lastima ver que los mexicanos no tenemos garantizado el derecho a la salud, que estemos, a veces un problema de salud empobrece a las familias. Me lastima ver que en aras de mantener unos gobiernos clientelares nos den soluciones por un día, dos, por una semana. Populistas Y nos mantengan a los mexicanos. Hay que establecer de una forma clara y contundente que no es lo mismo popular que populista. No es. Popular es lo que tiene que ver con la población. ¿Ok? Y populista es atole con el dedo. Sí, es atole con el dedo. O sea, quiero tener el aplauso de la gente haciendo cosas extraordinarias, pero que al final de cuentas le van a salir más caras. Victorias pírricas. Sí, nosotros tuvimos gobiernos populistas con Luis Echeverría y con López Portillo, basados ellos se basaron mucho en la creencia del boom petrolero. Nos repartieron en dádivas y en cosas y además tiraron el dinero de manera irresponsable. Y lo único que tuvimos es Ese fue efectivamente el choro que le aventó López Portillo al Fondo Monetario Internacional. En momentos no estamos tan amolados como ustedes creen. ¿Por qué? Pues porque tenemos petróleo. Pero pues el petróleo sube y baja los precios. Así es, y se acaba. Y se acaba, son recursos no renovables. ¿Qué pasa? No pudo sostener ni 6 años su gobierno populista, ¿no? Veníamos del milagro mexicano. Habíamos permanecido muchísimos años con una economía estable, el dólar a 12.50 por uno. Hoy, si me dices que está pues muy parecido, 18, ¿no? Pero son 18,000 pesos de los otros. Está muchísimo más caro. Y yo recuerdo, pues yo me crié en un pueblo pequeño. Yo no recuerdo a nadie que tuviera hambre, no recuerdo indigentes en mi pueblo, en mi ciudad, en mi lugar. Recuerdo que se ganaba 20 pesos, creo 20 pesos el salario por el jornal de un día, pero pues costaba creo que 40 centavos el litro de gasolina, con 3 pesos, 4 pesos comías carne, o sea, te alcanzaba y ya dice, pues no estoy tan viejo para estarme acordando de esas cosas, pues, o sea, todavía me acuerdo de esa. Pues yo creo que sí. De ese milagro mexicano. Yo creo que sí, porque haz de cuenta que estoy escuchando a mi abuelita. No, pero fíjate, las historias de mi abuelita todavía están más graves, porque me mandaban por un montón de cosas con $1 peso, ¿no? Y todavía quería que le diera cambio. Pero el conflicto es cómo rompemos y cómo perdemos esa economía, ese milagro mexicano económico y esa tranquilidad, y empezamos la fábrica de pobres. Y todo lo inicia ese proceso de declive de Luis Echeverría con su gobierno populista. Porque al término del gobierno de Luis Echeverría empiezan los problemas de las devaluaciones. Y empieza un problema grave de devaluación. Luego llega López Portillo y lo hace peor. ¿López por qué? López Portillo. Yo pensé que Portillo. Sí. Luego después nos nacionaliza la banca, hace un montón de atrocidades que nos llevan a perder la tranquilidad de los mexicanos, ¿no? Y entonces a mí ya me toca la vida económica, me toca nada más un pedacito de la tranquilidad económica de los últimos años de Díaz Ordaz, que empieza bien, me toca más bien el sufrir, porque yo recuerdo que en aquel entonces empecé a trabajar en Rines Baja y ganaba muy bien, me alcanzaba para todo. Trabajaba ahí en control de calidad de Rines Bajas y llegué a ser el superintendente de control de calidad, una empresa que manejaba más de 1,000 empleos. Pues me pagaban en dólares, me sobraba dinero para llevar a diversión de mis hijos, educación,
vestido, habitación, todo, para todo me alcanzaba. Cuando vino a esa famosa nacionalización de la banca y la pérdida, yo tenía unos pequeños ahorros en dólares de mi trabajo, ahorro de mi trabajo, que prácticamente los perdí. Me los pagaron en el mercado libre, estaba, me acuerdo yo, a 170 pesos y el banco me los pagó a 70 pesos y me los hizo pesos. O sea, por cada dólar perdí 100 pesos. Cerró la fábrica donde yo trabajaba, se perdieron las fuentes de empleo. Tuve que emigrar de la ciudad para poder salir, entonces me tocó puras atrocidades económicas. Y como dicen aquí, y puras de esas. Y cuando sale, me acuerdo muy bien que sale, que en el periodo de Miguel de la Madrid ya estaba el dólar a 1,000 pesos. Yo llegué a la ciudad, mi familia llegó a la ciudad de Chihuahua y yo había estado trabajando ahí arduamente en el área de la minería, y precisamente ese día había cobrado, un día anterior había vendido una de la producción de oro que traía, y traía unos dolaritos en efectivo y otros que traía ahí, no los podía meter al banco porque me los hacían pesos, y los traía, y resulta que me levanto otro día y veo, y dice dólar en el periódico, en el Heraldo de Chihuahua decía 2,000 pesos el dólar, de un día para otro, Pues yo dije, mi familia acababa de llegar, estábamos en un hotel, y fui y así abusé de las cosas, cambié unos pocos de dólares a pesos, me gané 1,000 pesos más por cada dólar, y me quedé 15 días en una suite ahí en el hotel con mi familia disfrutando. Fue lo único que aprendía que tuve beneficio de las evaluaciones. Y dije, porque después de aquí pues vamos a sufrir, porque cada día que ibas al mercado era más dinero. Entonces nosotros desde que iniciamos el mundo económico por los 20 años, que yo creo que debe ser tu caso, nos ha tocado puras devaluaciones y puros problemas, y todo empieza, la diferencia de nuestra juventud, nuestra niñez, empieza con los gobiernos populistas, que le dieron... En 12 años le dieron el traste a la economía mexicana. Hace años, muchos años, por ese tiempo, estaba el dólar en 200 y cacho. Y había una devaluación como del 200% anual. Y bueno, el caso es que era el propietario de un periódico en Rosario, Sinaloa, Noti Avante, que era la contracción de Noticias Adelante, ¿no? Y cuando tenía que pagar esos dólares que me prestaron de 200 y tantos pesos, ya estaban como en 2,000 pesos. No, le dije, pues toma los fierros, ahí nos vemos. Esto es imposible. A mí me tocó perder una empresa. Después me tocó perder una empresa que habíamos construido con mucho sacrificio. Habíamos arriesgado una inversión fuerte ahí en la ciudad de Chihuahua. Teníamos una panificadora donde teníamos más de 40 empleos y teníamos como 300 puntos de venta en la ciudad, en 10 carros de reparto con rutas. Con rutas con R. Con rutas. Y tuvimos que cerrar, no fue posible continuar. Muchos años perdiendo dinero, muchos años la tuvimos sosteniendo hasta que fue posible, hasta donde nos fue posible. Además les pagamos a los empleados con los fierros. Sí, muchas veces no hay dinero con la empresa porque con los fierros, con las batidoras. Porque es lo que tengo. Porque es lo que tengo, no hay, la empresa está quebrada. Oye. Y así hay muchas historias de que nos tocó a nosotros vivir, ¿no? Historias de consecuencias del populismo. ¿En qué consecuencias del populismo? Pero ahorita voy a ir de nuevo a una pausa comercial. Pero no me dejaste hablar de Anaya, van a decir que no. No, de eso te iba a decir, pero regresando tocamos el tema de Anaya. Ok, ¿cómo crees que te voy a coartar esa libertad? Regresamos. Senada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Tortas Tijuana, desde 1964, las originales.
riquísimas tortas que calman hasta el hambre más voraz, con sus excelentes promociones, como 1, torta de pierna o asada marinada, más papas fritas sazonadas, más una soda a solo 80 pesos, o mejor aún, una torta más una soda a 65 pesos. Ubicados en Avenida Juárez entre Mar y Castillo, llama al 205-3781 y 205-6993 para servicio a domicilio. Tortas Tijuana, las originales. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844, 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, Abulón en lata mejillón ahumado y mejillón en frasco grande. almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derbis.demexico@gmail.com. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Bien, continuamos. Mi desesperado amigo, hablemos de Anaya, el candidato que ya oficialmente tiene esa sociedad, porque eso de que coalición, a mí no me late eso. Es una sociedad para obtener el poder entre 3 partidos, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. Entonces, este señor, pues ya en las guerras, en las campañas, como en el amor, Todo se vale. todo se vale, y a este señor le están sacando ahora que hizo negocios ilícitos con un determinado personaje, y ahorita ya la PGR emitió alerta para que este señor no salga del país. Mira. Y dice, tu candidato, para que te duela. Dice, oh, es que el PRI es el que me está haciendo esto y lo otro, lo que sea. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Como yo te dije en una ocasión, yo no meto las manos al fuego por nadie. Y menos por él. Yo respondo por mí, por lo que haga yo o deje de hacer. Pero sí tengo capacidad de ver el entorno y las situaciones como está con lo que está pasando. Y de eso pues empiezo a sacar deducciones que norman mi opinión acerca de este personaje.
Yo creo que es tan antidemocrático, y voy a empezar por eso, como cualquier otro dirigente de otro partido. Porque como dirigente se impuso para ser el candidato único. Entonces, vamos a poner, no es democrático. Su primera característica. Okay. Se hizo muy rico en forma relámpago. Mira, yo creo que eso llama la atención, pero hay gente que nace en pañales de seda, que hereda fortunas y que casan a sus hijos con hijas también que tienen una gran fortuna, que es el caso de este niño. Uh-huh. Entonces, número 2, nace rico. Por consecuencia, hay ausencia de clase. Por número 3. Hay ausencia de conciencia de clase. Número 3, incrementa su fortuna al casarse con otra niña rica. Uh-huh. Porque su suegro es muy rico. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de cómo se enriqueció, pues obvio, yo en el mundo de los negocios hay algunos que han pretendido o que han entendido que pueden quitarme algo de lo poquito que gano. Y he sufrido demandas o acusaciones por muchas cosas. Hasta ahorita, pues he ganado todas, ¿no? En los juicios, porque yo digo, pues si crees que yo te hice algo, llévame a un juicio, ¿no? Es la manera civilizada de dirimir una diferencia. Que lo decida la autoridad, el juez. Y ha habido, me ha tocado vivir hasta conflictos de tierras, ¿no? Lo más reciente es el conflicto de la bufadora, y que quedó demostrado que teníamos razón lo que nosotros decíamos a través de estos juicios que ya se ganaron. Y más de 20 años metido en esos juicios, que son costosos. Entonces yo creo que él debe tener, para manejar esas fortunas, si yo tuve dentro del ámbito pequeñísimo, microscópico comparado con él en cuanto a manejo de dinero, nanoscópico, entonces él debe tener 10 veces los problemas que yo tuve. O 100. Entonces dices, cuarto, en el mundo empresarial hay gente que envidia tus ingresos y que siempre te va a poner trabas en el camino. Mexicanos dejáramos de ser, cangrejos mexicanos. Uh-huh. Y siempre va a haber juicios a la ligera. Entonces yo no lo quiero ni exonerar en ese tema de la acumulación de riqueza, ni culpar. Yo creo que son las autoridades. Eso está por verse. Las autoridades. Él, en algunos, hasta donde lo han acusado, en la acusación que le hizo el Universal, de manera legal demostró que el Universal, toda la acusación que había hecho en su periódico de él, en las anteriores, eran totalmente falsas. En el uso y manejo de los recursos, que son operaciones normales del mundo comercial. Que a algunos no les gusta, bueno, así es y así son las reglas, ¿no? Mientras tú te atengas, tu mundo de comercial esté dentro. Reglas y la condición humana, pues. Sí, no, pero a ver, la Constitución política mexicana a través de la Constitución establece las reglas de operación del mundo económico. Te dice qué es lícito y qué no es lícito. ¿Sí o no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Entonces, si tú dentro de ese marco de juego, tus actividades son lícitas y a ti no te gustan, mis actividades, no es problema mío, es problema tuyo de percepción. Porque la ley establece que en ese marco yo me puedo mover. Y en ese marco mis actividades comerciales son lícitas, están dentro del marco de derecho. Y puede ser que a algún grupo no le guste. Y la percepción que quieras hacer mía, valiéndote de un medio de comunicación, o valiéndote de gente que te va a acusar, pues es muy válida, vas a crear una percepción, pero no necesariamente cierta. Uh-huh. Entonces, yo no me atrevo ni a criticarlo en ese ramo, ni a favorecerlo, ni a decir
que es inocente. Yo no soy el vehículo adecuado para declarar inocente o culpable a nadie. Son las autoridades y los jueces lo que lo deben declarar inocente o culpable. Okay. Ahora, si esto que se dice es cierto, ¿qué riesgo corremos, canijo? O sea, nos surge saber con certeza si es verdad que es ese monstruo que nos han dibujado en cuanto a su voracidad económica, en cuanto a la corrupción para hacerse de su riqueza, deslealtad, que trabaja fuera del marco de derecho, dentro de lo que es lícito. Entonces, pues perdónenme, pero si no tenemos esa certeza, estamos corriendo un riesgo, un riesgo grande de poner a alguien que va a saquear este país. Y en ese riesgo tenemos 100 y tantos de días para que quede demostrado si es ese peligro o no lo es. O sea, yo hasta este momento yo no le puedo retirar mi apoyo ni mi intención de voto. Por eso. Por lo que yo sé. Porque hace un momento dejaste bien en claro otras 3 contravirtudes. Así es. Pero no dije defectos. Dije, uno era el defecto, el que no es democrático. El otro nació en pañales de seda, pues no es culpa de él, ¿no? ¿O sí? No, de acuerdo. El que venga de una familia rica, pues no es culpa de él. Pero la deslealtad sí es culpa de él. No, el problema más grave es la ambición, no es lealtad. Yo lo que veo es... No, es que también ha sido desleal con muchas personas, hasta de su mismo partido, pues. Bueno, pero desleal para conseguir... Ha pisoteado gente para conseguir su objetivo. Su objetivo personal. Entonces eso es ambición. Y en esa ambición pues va conjugada la deslealtad, ¿no? ¿De acuerdo? Y va conjugada el que hagan muchas otras porquerías para lograr tu ambición. Yo siempre he dicho que a veces... Pero el que hace porquerías es un puerco. A ver, no necesariamente. Yo recuerdo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo recuerdo en la época de estudiante que muchos de mis compañeros reprobaban o sacaban calificaciones bajas. Y lo primero que decían, maestro no sirve, no sabe enseñar, es un faltista. Le echaban la culpa al maestro. Yo fui un muy buen estudiante. Sí, Santiago me ha dicho de eso, nuestro mutuo amigo. Porque estuvieron juntos, fueron condiscípulos, ¿no? Yo tengo semestres de 10 de promedio en el CECIT 300, 10 de promedio por semestre. Y yo siempre decía, porque era una filosofía. ¿Y a quién le copiabas? Le copiaba a Santiago Rubamete. Entonces, yo siempre decía que había que ser buen estudiante con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. La única diferencia entre... Pues Santiago era muy excelente también, excelente. Siempre andábamos compitiendo a ver quién sacaba mejor calificación. Dice mi hijo, perdona que te interrumpa, tú lo conoces, el arquitecto. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues dice, pues mira, papá dicen que la escuela donde yo estudié arquitectura es de una universidad chafa y que esa facultad es la peor. Ajá. ¿Y qué es lo que me quieres decir? Mira, soy jefe de egresados de la Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de las Américas, de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la UNAM, dice, y todos ellos han estado en escuelas y en universidades de altísimo prestigio y caras, la mayoría de ellas, dice, y yo de esa móndriga escuela, dice, y soy jefe de ellos. Dice, porque yo nunca me conformé, dice, con nada más con lo que me decían en la escuela. Siempre le busqué un poquito más y sigo hasta la fecha buscando y aprendiendo en arquitectura, dice. Entonces mi padre me enseñó por eso le digo que los principios se aprenden en casa. Me enseñó ese principio, el principio... A ver, es con la escuela. Pero es con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, me decía. Y luego me decía, hay que hacer las cosas contigo, sin ti y a pesar de ti, de quien se oponga a que tú las hagas. Y me decía, los hombres que triunfan, hay 2 tipos de gentes en el mundo, unos triunfadores y otros del montón. Los que triunfan dan resultados
y lo dan a pesar de lo que sea, con él, sin él y a pesar de él. Y los que no, dan excusas. Me decía, y dan excusas por 2 razones. Y lo voy a decir como él me decía, medio groserito. Decía, son por pendejos o por huevones. Así me decía. Así me decía, ¿eh? Y luego yo, cuando me equivocaba, me decía, Fernando, ¿dónde te pongo? Y yo siempre decía, entre los huevones, papá. No me quise nunca poner entre los pendejos. Entonces decía, entre los huevones, papá. Y sigue siendo una filosofía tan ranchera. Yo pensé que ibas a decir, sigo siendo huevón. Tan ranchera, tan popular, pero con un contenido filosófico interno gigantesco. Lo voy a decir aquí por enésima vez. Y que ha normado mi vida, mi vida. Los dichos de la filosofía popular no lo inventaron los idiotas. No, recogen la sabiduría de todos los pueblos y de todos los tiempos, de todas las culturas. No son casuales. Y otra cosa, yo no nací en pañales de seda, soy un hombre producto del esfuerzo, pero en 1984, cuando vienen las devaluaciones, y mi último trabajo como empleado fue en Rines Baja, decidí que nunca más iba a trabajar para nadie, porque la empresa había cerrado, me quedaba sin empleo. Y ahora trabajas para tus conciudadanos. Y de ahí he trabajado siempre en la iniciativa privada, he emprendido negocios de una índole increíble, he tenido hasta desde taller mecánico, panaderías, minero, tornos, todo, o sea, hemos estado en un ámbito muy, muy variado. Y siempre como microempresario, no soy un hombre rico, no manejo las grandes fortunas, pero me ha permitido hacer que mis hijas estudien tener tiempo para mí. Hoy vamos a decir, en el ocaso de mi vida, porque así les digo, me puedo, ya después de que mis hijas triunfaron, salieron adelante académicamente, son mi orgullo. Ya que triunfaron en el mundo, ya me puedo dedicar a regresar parte de lo que esta sociedad me dio. A la avicultura. Me puedo dedicar. No, es que la avicultura es buena para la gente de nuestra edad, porque es puro cultivar el huevo. Sí, ¿cómo no? No, yo sigo trabajando, ¿eh? Sí, pero mira, no dijiste una gran virtud que tienes y que yo la conozco y la voy a hacer pública ahorita. El mejor clamatero de Ensenada es este señor. Nadie prepara los clamatos más ricos que los que prepara. Fíjate, hasta me tocó aprender a hacer clamatos, ¿no? Tener que aprender a hacer clamatos, y a pesar de ser el dueño de ese negocio, pues servirlos. No, y llegábamos tus amigos mulas. Fernando, quiero un clamato. Sírvele un clamato. No, yo vengo a que me prepares tú uno. Yo no quiero que me los prepare ella. Tú. Sí. Así es. Con gusto lo sé y lo seguiré haciendo. Pero el mundo te va llevando, pues, si tú tienes que hacer y tienes que lograr. Y en la política es igual. La política debes de lograr las cosas con, sin y a pesar de. ¿Por qué? Porque debemos de darle resultados a los ciudadanos. Así es. Los políticos estamos muy necesitados de eso. Sí, mira, Fernando, ya agotamos el tiempo y ahorita voy a atender esta llamada, además, cosa que te agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de venir una vez más, me hayas aceptado la invitación. Estoy a tus órdenes. Gracias, amigo, igualmente. Y a usted por la generosidad de su preferencia. Gracias, le dice su servidor, Carlos Pacheco. Hasta pronto. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco.